Bien, vamos a ampliar esta información y conversar de inmediato con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias por esa comunicación y bienvenido a Las Claves del Día. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Doctor Nakazaki, buenas noches. Ay, se cayó. A ver si ya tenemos, ahí está. Vamos a esperar la comunicación con el doctor Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en los próximos minutos para poder ampliar un poco más. Bien, doctor Nakazaki, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, queremos hablar sobre esa decisión que ha tomado el Poder Judicial esta tarde en contra del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, que va siendo investigado por dos casos, uno relacionado al expresidente Alejandro Toledo, otro a su patrocinado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y de hecho él ya tenía una medida restrictiva en su contra, una comparecencia con restricciones que le hacía pues regresar al Perú cada cierto tiempo y cada que el fiscal así lo determinara. Sobre esa medida en concreto de impedimento de salida del país, ¿se justifica o no lo decidido esa tarde por el juez Concepción Carhuancho? No se justifica por dos razones principalmente. La primera, el juez Chávez Tamariz, como han hecho referencia, ya determinó la obligación que Gerardo Sepúlveda concurra al país tantas veces sea requerido por el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo cual ha hecho. El fiscal José Domingo Pérez no lo ha encontrado en Lima. Gerardo Sepúlveda ha venido a cumplir con su deber. Y en segundo lugar, habiendo concluido la investigación, como ha reconocido el fiscal en la audiencia, ha pedido incluso una prórroga que no sabe si la van a dar, mientras que no haya investigación. ¿Para qué razón tenerlo retenido en el Perú? Definitivamente la decisión es arbitraria. Ahora, él se ha convertido en un testigo clave, según el fiscal, en esta investigación. ¿Podría aportar información importante para este caso en particular, a pesar de que él ha sido pues socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando él era funcionario? Él no ha sido un funcionario público en concreto, pero sí podría aportar información que podría involucrar un poco más, por ejemplo, a su patrocinado. A ver, hay que diferenciar el caso Westfield, donde la investigación era si existieron o no servicios de estructuración financiera, o todo era un cuento para dar un soborno, lo cual se ha caído completamente. Por eso, tanto en el pedido de cárcel de Kuczynski como en el pedido de cárcel de Sepúlveda, Pérez ha fracasado. Y otra cosa es el caso de la Interoceánica, de los sobornos a Toledo en su negociación que hizo con Barata. Es ahí donde Sepúlveda ha sido llamado como testigo y ahí se ha dado el impedimento de salida. O sea, el testimonio de Sepúlveda en las IRSAS no tiene absolutamente nada que ver con el caso de Kuczynski, al punto tal que hay que recordar que dentro del acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht ha reconocido que en el caso de las IRSAS sobornó exclusivamente al expresidente Toledo. Ahora, doctor Nakazaki, se cuestiona mucho estas medidas de restricción que son solicitadas finalmente por la Fiscalía y aceptadas por el Poder Judicial, sobre todo en una persona que no vive en el país. ¿Cómo se entiende ello? Porque ¿cuál es el arraigo que tendría en Chile? ¿Cómo explicamos esta figura que se ha dictado el día de hoy? Es una excelente pregunta y ya se había advertido la arbitrariedad en el caso del exministro Castilla. Los arraigos y los desarraigos, quién tiene y quién no tiene arraigos, está pensado, por ejemplo, en un asaltante que por como se dedica a vivir del delito, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene familia. Pero pretender desconocer porque soy extranjero o porque soy un peruano que vivo en el extranjero, que la familia que tengo en Santiago de Chile no existe, que el domicilio que tengo en Santiago de Chile no existe, que el trabajo que tengo en Santiago de Chile no existe,
es absolutamente arbitrario y no me queda ninguna duda de que la sala va a corregir este error. Ahora, justamente sobre ese tema, la periodista Jacqueline Fox en Twitter comentaba lo siguiente, que él, Sepúlveda, entre abril y noviembre del 2019 estuvo como no habido, que las autoridades lo buscaban para que dé su testimonio y que él no había dado información, por ejemplo, una dirección en concreto, dónde ubicarlo, que nunca asistió. ¿Esto no podría haberse utilizado como un antecedente? Miren ustedes, la mejor demostración es la siguiente. En el caso Westfield, el fiscal Hamilton Castro en ese entonces viajó hasta Chile y le tomó su testimonio a Gerardo Sepúlveda. Y ahora que el juez Chávez Tamariz le ha ordenado que tiene que venir al Perú, el fiscal José Domingo Pérez le programó 3 diligencias en esta semana. Y el domingo llegó al Perú para cumplir las 3, de las cuales 2 se han frustrado porque el fiscal no ha querido o no ha podido realizarlas. Sí, entonces el abuso del derecho es evidente. De acuerdo, doctor Nakazaki. Bueno, ellos van a apelar, la Fiscalía también por su parte va a apelar y esto seguirá su proceso en estos 2 casos en contra del investigado Gerardo Sepúlveda. Le agradezco la comunicación esta noche con RPP. A ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Muy bien, así entonces nos toca hacer ahora una pequeña pausa y veremos con mucho más en las claves del día.